Pienso que cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos y cuanta mayor comprensión tengamos acerca de por qué hacemos lo que hacemos, mejores resultados obtendremos para nuestra vida y para nuestras ventas. Quédate con nosotros, esto es Hazlo Ya, el episodio número 17. Conoce tu cerebro y vende con inteligencia. Neurociencias aplicadas al vendedor. Bienvenidos amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores al episodio número 17 del podcast Hazlo Ya, donde junto a profesionales y expertos de diferentes áreas del desarrollo humano, marketing y ventas, queremos regalarte, entregarte herramientas y recursos prácticos para que apliques a tu vida, a tu negocio y a tus ventas hoy mismo sin más excusas. En el episodio de hoy me acompaña Federico Frost Campelo, speaker internacional, conferencista de TEDx y autor de 6 libros. Fede, un placer enorme tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Franco, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, el placer es mío y me pone contento estar haciendo esta triangulación multipantallas, ¿no? Por acá estamos con Instagram, por acá estamos con otros medios, así que estoy muy contento, gracias. Sí, totalmente. Y espero que se esté viendo y escuchando bien y sobre todo cuando suba después la transmisión también que esté todo impecable. Tenía muchas ganas de conversar con vos porque la primera vez que me he conectado ha sido incluso, creo que, no sé si antes de la pandemia o durante la pandemia, más o menos pero por lo menos 6 meses que habíamos tenido el primer contacto donde, bueno, ya yo había escuchado apertura de vos para llevar adelante esto. Fede, hice una presentación tuya muy breve, muy acotada, tenés un currículum muy interesante, muy extenso. ¿Hay algo más que quieras contarnos de vos? Uy, qué buena pregunta. Me encanta que empieces por ahí porque en general es como vos decís, ¿no? Tal vez sea tan a veces extenso describir la trayectoria de alguien que uno dice, bueno, el tipo hizo tal o cual cosa y ya está. ¿Qué te puedo contar? Mira, te voy a contar algo muy privado que se me acaba de ocurrir. A ver. Eh, Me encanta ver que a la gente le guste la música y me encanta ver que hay gente que le guste el jazz, por ejemplo. Pero yo no sé nada ni de jazz, ni de rock nacional, ni de nada. Y el otro día estaba reflexionando y diciendo, entonces, ¿de qué música sé yo? Bueno, yo te voy a contar algo que nunca me preguntaron, entonces voy a aprovechar. Yo sé mucho de música brasilera, un tipo muy particular de Sí, me música brasilera sorprende. que se llama pagode. ¿Eh? Se pronuncia así, pagode. Tenés dos tipos en realidad de música muy parecidos, son el samba y el pagode. Entonces, no es que no sé nada de música, sé mucho de música, pero de alguna música que en Argentina no se conoce. ¿Y por qué te digo esto? Porque el otro día estaba reflexionando en una visión a lo largo de mi vida, ¿no? Muy de performance. Vos como estás hablando generalmente con vendedores y emprendedores, sabrás lo que son los overachievers, ¿no? La gente que está todo el tiempo tratando de superarse a sí misma, lograr ser competente, desafiarse, trabajar y demás. Y se podría decir que yo he sido un overachiever. Y en ese pensamiento digo, loco, no tengo ninguna música que conozcan los argentinos como para alardear que sé de algo. Y dije, no importa, ¿por qué tengo que siempre ser performante y siempre saber de algo? No, listo, ya está. Claro. No sé de música nacional, nada. Me dejaste asombrado. La verdad que no puedo compartir nada, no puedo opinar nada al respecto de eso. Si bien tengo mis gustos musicales, pero así como especialista en un género, no. Me gusta Ismael Serrano, Joaquín Sabina, Iván Noble, ¿no? Pero como experto no, así que sorprendido y asombrado con lo que nos acaba de compartir. No esperaba, Bien, muy no bien. esperaba esa respuesta tampoco cuando te pregunté esto. Así que ¿Sabes gracias. por qué te la dije? Porque pensé en contarte algo muy personal y humano. Porque estamos, si bien lo doméstico y lo profesional se enhebraron con la pandemia,
todavía seguimos viendo a los profesionales como semidioses, ¿no? Como el que tiene que rendir como loco, el que tiene que hacer un espacio absolutamente separado entre su performance laboral y su vida personal. Y creo que ya fue eso, ya no puede seguir así. Qué bueno que traes esto. No estaba preparado, les cuento a quienes están viendo y escuchando esto, pero bueno, ahí estamos en la misma sintonía evidentemente porque es ahí donde quiero orientar la conversación y ya te voy a contar en unos minutos. Te presentaba y decía que bueno, has escrito 6 libros, de los cuales recién he leído apenas 2. Este fue el primero hace 2 o 3 años, no recuerdo bien, Ciencia de las Emociones, y este lo terminé hace un par de semanas, El cerebro del consumo. Estuve viendo entre los otros títulos que tienes y hay 2 que me llaman mucho la atención para continuar. Uno es Nutrición en Mente. De mente. Nutrición de mente, ok, ahí estamos bien. Y el otro es Somos lo que sentimos. ¿Con cuál me recomendás que continúe? Mira, primero gracias por leerme. Para mí es un elogio que alguien me lea y que lea en general. Con estos temas de estar tan invadidos por los medios, es decir, los medios digitales, las redes, es difícil que alguien se siente a leer. Y eso habla muy bien de vos. Y creo que tu hábito debería ser algo que también tus personas seguidoras lo asimilen como que te construye, ¿no? Un hábito de lectura te hace generar una pausa y te construye. Yo te voy a recomendar que agarres Nutrición de Mente. ¿Por qué? Porque Somos lo que sentimos tiene que ver con las emociones, ¿sí? Y las emociones vos ya leíste uno de ellos, que es Ciencia de las Emociones. Nutrición de Mente está coescrito con un nutricionista, entonces tiene una visión de cómo cambiar tus hábitos a partir de las ciencias del comportamiento, pero particularmente no aplicado a cualquier consumo, sino al consumo de alimentos. Y eso también es un tema de mucha vigencia, o debería serlo. Porque comemos mal, comemos muy mal. No me refiero necesariamente a nutricional, ¿no? Comemos mal en cuanto a apurados, ansiosos, en cualquier momento, sin prestar atención a lo que comemos, elegimos mal la comida, etc. Me encanta la recomendación, incluso uno de los primeros episodios de este podcast lo hice con una health coach y hablamos sobre el impacto de la comida y de la nutrición en nuestras emociones y por ende en la energía que tenemos como vendedores, así que aprovechen y vayan a buscar. Timbre, no puedo atender ahora, aunque ha sonado, porque tampoco sé cómo desconectarlo, siempre tuve miedo de esto y bueno, es la primera vez que ha pasado. Menos mal. Y siempre hay una primera vez y es bueno porque la próxima vas a estar menos estresado cuando pase. Hablando de estrés y gracias por darme el pie. Yo te decía que, bueno, gracias por haber traído esto de lo que habías traído hace unos minutos y es porque mi propósito es ayudar a los vendedores a que dominen su juego interior, ¿verdad? De esta manera puedan liberar su potencial y mejorar su rendimiento. Y creo que el camino es entender y que el vendedor pueda tomar conciencia de cómo piensa, cómo siente y a partir de ahí, ¿por qué hace lo que hace? Bien, entonces has traído esta palabra estrés y ahí quiero orientar la primera, no sé si no es la primera pregunta, pero la primera pregunta como oficial ya metiéndonos en el tema que nos convoca y tiene que ver con, ¿puedes contarnos cómo interpreta o qué pasa en nuestro cerebro en un contexto de tanta incertidumbre y estrés como el que estamos producto de la pandemia mundial? Claro que sí. Primero, pregunta oficial, auspiciada por Gimnasio para Vendedores, ¿no? Era meritorio ponerle eso ahí. Sí. A ver, el estrés es una pandemia mucho más grande que el COVID. ¿Mm? El estrés realmente es algo gravísimo en el mundo moderno porque lo estamos teniendo permanentemente todos, algunos en mayor medida que otros. Y digo todos literalmente, no nos damos cuenta muchas veces de que estamos transitando estrés. Los factores estresantes originalmente, y es la razón por la cual las cebras no tienen úlceras, son estresantes físicos del mundo externo. La cebra está tomando agua en un estanque de África y viene el cocodrilo, se la quiere morfar y saltan todas las cebras de la manada para atrás
con una velocidad increíble porque el sistema fisiológico está preparado para ese tipo de factores estresantes agudos, ¿ok? En donde se activa una rama de un sistema nervioso autónomo que tenemos, que no pensamos. Sucede así, que es la rama simpática, se llama así. Y menos Ahora, mal que funciona así. tal cual, está cableada en los cerebros animales, y somos animales, porque la cortesía de la evolución te deja preparado para poder sobrevivir ante episodios así de esas características agudas. Y el problema es que la misma reacción fisiológica de ímpetu, saltar para atrás, que se acelere tu ritmo cardíaco para bombear sangre, mandar oxígeno y glucosa a los músculos, aumenta tu respiración para poder tener vigor y poder pelear por tu vida o salir corriendo. La misma respuesta se activa ante factores estresantes psicológicos, es decir, estresores que pasan por tu interpretación mental. Y el ser humano, dadas las condiciones en las que vive, está permanentemente expuesto a factores psicológicos. Y eso hace que los estresores sean crónicos. Todo el tiempo estamos viviendo factores estresantes que harían que respondamos como la cebra. Y por eso tenemos úlceras, porque no baja más el torrente hormonal de hormonas del estrés en sangre, no se puede absorber. Cada estresazo va atrás del otro, aun cuando nos demos cuenta. Y tu interpretación de la ambigüedad del porvenir, es decir, no podés predecir lo que viene, la incertidumbre es justamente algo que el cerebro necesita resolver y tiene mecanismos de fábrica preparados para tratar de que no sea incierto tu modelo de la realidad, pero cada vez es más incierto, entonces tu cerebro nunca descansa. Y eso termina haciendo que no tengas competencias de lucidez, de análisis crítico y de creatividad en momentos en donde deberías tenerla. Excelente. Más allá de tus problemas físicos, ¿no? De estar Sí, agotados sin energía. está claro, está claro. Has traído esta palabrita creatividad y no sé si vos te llamarías experto en esa rama, ¿no? Pero más o menos lo que... No te llamas Yo experto. me llamaría aprendiz en esa rama, porque la palabra experto es como muy pomposa. Yo creo que aprendamos lo que aprendamos, nunca paramos de aprender. Ok, entonces, eres un aprendiz en la rama de la creatividad, ¿sí? Entonces, el estrés disminuye esa creatividad y que es muy importante y necesaria para nosotros los vendedores, ¿ok? Entonces, si estamos en un contexto de mucha incertidumbre y realmente poco podemos dominar al respecto, ¿cómo podríamos trabajar, por un lado, el estrés para disminuirla, para gestionarla? Y por otro lado, ¿cómo podríamos empezar a potenciar esa creatividad? Mira, acabas de tocar un punto que es, vos estás parado de un lado, perdón, siempre que tomo mate me atoro un poco, ¿no? Ya se me va a pasar. Estás parado de un lado del mostrador, del lado de quien tiene la responsabilidad de agregar valor a un cliente y de discernir con creatividad cómo transmitir un mensaje o cómo crear un producto que al consumidor le sirva. Pero no te olvides del otro lado, el tipo está tan estresado como vos. Entonces, lo primero que te diría es que vos tenés que tener en cuenta la experiencia humana de la persona para quien estás creando. A ver, tiene un grado de altruismo esto, pero al mismo tiempo es egoísta, porque digo, si vos estás vendiendo o estás queriendo crear algo para un cliente, está bien, ahora vamos a revisar tu experiencia psicológica, que puede ser terrible, porque la estás pasando mal, porque además no vendés lo que querrías vender, no llegás a fin de mes y demás. Pero empezá por ponerte clientocéntrico. Uno de los mayores pecados de un vendedor es patear una puerta o poner el pie, como decía el doctor. ¿Cuándo era el que vendía Kentucky Fried Chicken? Bueno, no me acuerdo. Ese que tenía el moñito y la barbita. Doctor Sanders. El general Sanders, El el general sargento Sanders. Sanders, algo así, sí. Le decían como el general Sanders. Bueno, Sí. el asunto es, yo sé que vos querés vender y querés lograr la atención del otro y que te compre y demás, pero hasta tanto no te pongas a pensar estratégicamente qué siente, qué necesita, qué quiere, y legitimar su estrés y ver cómo integrarte con sus necesidades reales de hoy, no te van a dar bola.
sea, todos tus esfuerzos son como en una rueda de ardilla que no vas a llegar a ningún lado. Ponete clientocéntrico, ¿no? Ese es el punto de partida de cualquier vendedor y hoy en día tus clientes necesitan ser tenidos en cuenta desde lo humano. Por eso también entiendo que hayas querido rescatar eso. Pero por otro lado, de tu lado demostrador, me remitís a pensar en que hay mucho de UX y de CX, ¿no? User Experience, Consumer Experience y demás, pero hay poco de, y este término lo inventé una vez que di una charla en un foro justamente de diseñadores. Hay poco de CRX. CRX vendría a ser lo que yo dije, el Creator Experience. Cuando vos sos creativo, sos humano y estás estresado, entonces, ¿cómo logro bajarme a mí las revoluciones? Bueno, primero en ese intento, ordenate. Ordenate. El caos es el punto de partida para el caos. O sea, estás en un círculo virtuoso pero del horror. Poné orden en tu mente, en tu espacio físico. No en vano los japoneses, en vez de pensar primero en la tecnología en la década del 50, 60 y 70, pensaron en la conducta humana para instrumentar herramientas como 5S, Kanban, Kaizen, Just in Time, que tienen que ver con cómo me comporto. ¿Sí? O sea, cuál es mi forma de interactuar con otros y de interactuar conmigo mismo. Eso es orden. ¿Estamos? Punto de partida, ordenate. Y punto número 2, si querés ahora profundizamos lo que quieras, hacé pausas. Yo sé que estás vuelto loco para vender, vuelto loco para ganar un mango, estamos en una supercrisis mundial económica, ¿sí? Y Argentina ni hablar, con lo cual tampoco el mundo le va a ayudar a la Argentina porque nadie puede tener un bolsillo como otrora. Entonces, macroeconómicamente está jodido, no solo para los demás, para vos también, pero pará, hacé pausas. Porque yo veo que la gente está, insisto, corriendo como la ardilla en la rueda. Y eso alimenta el estrés. Genial. Gracias por traer incluso tips, consejos o claves súper prácticas, porque yo creo que cualquier persona hoy mismo puede empezar a ordenar su contexto, ¿sí? Y hacer pausas para reflexionar, revisar cómo lo viene haciendo, tener en cuenta, como vos decías, y poner en el centro a su cliente, porque si a mí me está pasando lo que me está pasando, estamos compartiendo el contexto de la pandemia, más allá de que cada uno lo viva o lo interprete de diferentes maneras, pero si yo estoy viviendo en estrés, es muy probable que mi cliente también. Entonces, observar eso me va, o mejor dicho, hacer una pausa me va a permitir tener tiempo para observar eso y empezar a prepararme y tener en mente cómo conecto. Y voy a continuar desde ahí. Cuando vos decías poner al cliente en el medio y empezar a conectar desde lo humano, ¿cómo potenciamos nuestra empatía? Y si es que hay algo más que la empatía para conectar desde lo humano con las personas, también quiero que nos cuentes. Mirá, viste que a propósito yo no mencioné a la empatía, la pusiste vos sobre la mesa. Hay palabras que son peligrosas. ¿Por qué? Porque si bien están bien intencionadas y significan muchas cosas, la empatía, por ejemplo, está por demás estudiada y significa muchas cosas, han creado un cliché en la mente de las personas. Y puede ser peligroso poner la palabra empatía porque muchos dicen, uy, otra vez con la empatía, otra vez con ponerse en los zapatos del otro, otra vez con una versión de que tenemos que ser cabritos de Heidi cooperando. Por eso evité ponerla. Pero la empatía no es una cosa intangible, es un... Mira, te diría que es un proceso cerebral. La verdad de la milanesa o de la milanga, ¿okay? The Truth of the Milanga, la verdad de la milanesa, es que la empatía es un cúmulo de procesos cerebrales. Es un resultado emergente de muchas cosas que están pasando en un cerebro a la hora de que tengamos herramientas técnicas y científicas para estudiarlo. En esencia, lo que te quiero establecer cuando yo digo empatía, y quiero defender eso para que no lo olvides más, a vos o a cualquiera que nos escuche, quiero decir, es no se trata de conceder a costa de tus intereses. No, se trata de comprender lo que pasa el otro, te gusta o no, y si no te gusta, no tenés por qué aceptarlo. Si no te gusta lo que le pasa al otro, una vez que lo comprendiste, podés rechazarlo con sabiduría,
como dice un psicólogo argentino brillante que se llama Norberto Levi. Y rechazar con sabiduría es no entrar en un juego en el cual vos no querés estar. Por ejemplo, hay clientes, ya que vos sos vendedor y estás trabajando en estos temas y tu audiencia lo es, que son insoportables. Realmente son insoportables. Y que vos los entiendas no significa que concedas a tener ese tipo de clientes. Tu capacidad de decir que no también es una forma de administrar tu estrés y de ser empático, pero poniendo límites. Vos comprendés al otro, lo entendés, le resolvés su problema, pero después no le seguís vendiendo. No te conviene entrar en un juego tal vez pernicioso o nocivo, con vinculaciones que terminan siendo por demás estresantes. Vos fíjate que los tipos más grosos, como Seth Godin y otros más, te andan diciendo eso: elegí tu cliente. Es como elegir tu pareja. No elijas una persona que te está atomizando la cabeza. Me salió un término Tal uruguayo. cual. Atomizando es uruguayo. Sos de inventar términos según lo que he leído en tus libros y lo que vengo escuchando. Así que cuando yo no entienda qué quieres decir con uno de esos términos inventados, voy a poner esto y voy a decir: para Fede, explícanos qué ha pasado por tu cabeza y qué idea estás conectándote. Tal cual, tal cual. Bueno, Gracias. nada, espero que haya quedado un poquito más claro que la empatía no tiene que ser un campo de hadas, tiene que ser una comprensión, pero con ilustración. Mira, esa palabra me vino a la mente. Steven Pinker, que es un psicólogo de Harvard brillante, defiende la palabra ilustración. Si te la tengo que resumir, sería análisis crítico. Es decir, tener la capacidad de pensar críticamente sobre la realidad, no dogmáticamente. ¿Mm? Comprender la realidad y hacer algo funcional con ella. No tener Sí. por qué estar a merced de los demás ni en contra de los demás. Coexistir, pero con la voluntad de todos, inclusive la tuya. Genial. Has traído algo en donde voy a enganchar para continuar. Antes quiero contar qué es lo que yo comparto con mis clientes cuando hablamos de empatía, ¿no? Porque tiene que ver con esto de ponerse en lugar del otro, incluso sentir lo mismo que el otro, pero quizás en un grado menor. Entonces yo ahí donde digo: para, siempre nos hagamos estas preguntas, siempre es necesario y nos deja alguna ventaja ser empáticos. Ahora, si estamos diciendo que es sentir lo mismo que el otro, si tu cliente está enojado, para vos ser empático significa que también te tienes que enojar. Entonces, necesitas enojarte con un cliente, va a aportar a la relación que querés construir. Mira, Franco, como verás, en esta charla no estoy tratando de yo dar clase o de ir por un camino tan gradual como para que hayamos empezado por empatía 101, empatía 101, y ahora ver empatía 2 y después ir a empatía superior o 3. No, estoy metiendo los temas provocativamente. Y yo soy el primero, por los libros que habrás leído y que conocés de mí, que trata de construir una sociedad mejor. Y soy el primero que te va a decir que en Argentina no veo una sociedad mejor. Veo mucha hostilidad, mucho conflicto que no es necesario tener. Habría que reparar un sinfín de cosas y considero que falta mucha inteligencia social, ni hablar de emocional. La diferencia es la inteligencia emocional es privada y la social es interactiva. Pero aún así, en esta coctelera desafiante de temas que pongo, quiero decirte que no concibo el concepto de que el cliente siempre tiene la razón. No concibo eso. No concibo, primero porque un cliente enojado puede tener derecho a estar enojado, pero no tiene derecho a destruir a su interlocutor cuando interactúa con él, siendo el interlocutor quien le está vendiendo o quien está atendiendo una postventa. Y en Argentina hay una cultura muy difundida de destruir verbalmente, tratar de desmerecer, de arranquear al otro, de hacerlo sentir mal. Entonces, el cliente no tiene la razón desde ese punto, y los hago reflexionar a todos tus oyentes desde clientes, que piensen cuántas veces han despotricado de más y han torturado psicológicamente a la persona que estaba ahí interfaceando. Que vuelvo a lo mismo, es un humano y está coexistiendo en el mismo barco con vos.
Pero vuelvo a la empatía también y te digo, la empatía no es ponerse en la sintonía del otro. La empatía, o por lo menos la empatía que yo quiero activar en las personas, ¿ok? Como yo te decía, la empatía es un resultado muy complejo de muchos procesos cerebrales. Y si tuviéramos que recorrer un camino más metódico, te hablaría de primero hay un mecanismo percepción-acción, una paloma vuela y todas vuelan, ¿sí? Es decir, vos miras para arriba y en el supermercado todos miras para arriba. Después hay un mecanismo más compasivo que se legitima también cuando los psicólogos biologicistas, ¿no? Es decir, los psicólogos evolucionistas ven en otros primates que se abrazan para aliviar el dolor, pero la empatía que yo quiero que vos tengas como humano más pensante es el entender lo que diría Marco Iacoboni, ¿okay? Un tipo muy grosso, un italiano grosso del estudio de la empatía. No es necesariamente poner en sintonía con el otro, porque si no, como vos decís, el cliente se enoja y vos te enojás. Está bien, el cliente tiene derecho a estar enojado, no destruirte. Dámosle el derecho. Pero vos enojarte no vas a resolver nada. De hecho, también pasa que hay una cultura de escalada de violencia. Incluso los empleados de organizaciones de cualquier tamaño, atendiendo a un cliente, se enojan. No, no es la solución. Entonces, la empatía de Marco Iacoboni es el darse cuenta de las emociones y de las intenciones del otro y con lucidez elegir un camino que te permita progresar, si es que querés progresar, en un vínculo que resuelva eso. No que te lleve al colapso del vínculo. Me gustó mucho, sí. ¿Sabés lo que veo? Y perdón que me extiendo con la respuesta, pero ahora me calenté. Mirá, me calenté. ¿Sabés lo que veo? Que te hacen muchas personas en atención al cliente y que las mato, ¿eh? Las mato si me entero que lo hacen, ¿eh? Ustedes ahí. Chiste, no mato a nadie. Es una forma argentina de decir. ¿Qué hacen? Le cortan el teléfono al cliente enojado. No tienen estrategias para dialogar. No tienen estrategias. Eso muestra debilidad absoluta, no competencias. Si tuvieras competencias, podrías llevar a un cliente enojado a un caso que propicie el vínculo o la solución del problema, no cortar. Totalmente, no saben cómo lidiar con eso. Incluso coincido completamente con esto de que no siempre el cliente tiene la razón, que no tengo por qué tolerar eso, que es mejor elegir con quién yo quiero trabajar. Así que tal es así que hace un tiempo una periodista del diario del Cronista me hizo una entrevista para hablar de ese tema y hay un artículo colgado en mi web, gimnasioparavendedores.com, que se llama ¿Cómo dejar ir a un cliente de su empresa? ¿No? Y un poco hablamos de esto, de que el cliente no siempre tiene la razón, de la importancia de elegir con quién trabajar y abrir conversaciones muchas veces difíciles, porque también puede suceder que yo haya elegido con quién trabajar y por un poco con esto que vos traías, ¿no? Esa falta de estrategias o de habilidades para conectar, para conversar y para acompañar al otro a una mejor solución. Bueno, pasa que nos ponemos en desacuerdo y podemos llegar a pensar distinto y hasta enojarnos, pero si yo elijo continuar en esa relación, puedo hablar sobre eso, ¿sí? Y mejorar y reconstruir la relación como quiero. Así que coincido 100%. Y Fede, te puedes extender todo lo que quieras con las preguntas, para eso las hago. Te decía hace unos minutos que iba a continuar por algo que habías mencionado y tenía que ver con esta palabra que habías traído, ¿no? De realidad. ¿Cómo construye la realidad nuestro cerebro? ¿Y cómo la construye hoy, sobre todo, con tanto estrés, producto de tanta incertidumbre? La respuesta a la primera pregunta es tan compleja y tan larga que no te la puedo dar primero porque no la sé completa, pero lo que sí te garantizo es que psicólogos cognitivos, neurocientíficos, terapeutas y psicólogos evolucionistas, o sea, mucha ciencia por detrás de esto, hace décadas que están tratando de responder la pregunta cómo el cerebro construye la realidad. Y no la van a poder terminar de responder por lo menos por los próximos 30 o 40 años, te lo garantizo. Si bien hay avances y avances y avances. Sabemos un montón de cómo el cerebro construye la realidad, gracias a estos esfuerzos.
Entonces, ¿qué puedo seleccionar? ¿No? Como si seleccionara cerezas de un árbol, como se dice en inglés, el cherry picking, ¿no? Para decirte en parte de esta respuesta. Bueno, yo lo que te diría es que el cerebro construye la realidad a partir de unos pocos recursos y completa la información faltante. Por eso es de alta responsabilidad de cualquier persona que quiere comunicar, sea un maestro, un docente, un profesor, sea alguien que hace marketing, packaging y publicidad, sea un vendedor o quien sea. ¿Cómo seleccionar los primeros mensajes? Porque los primeros estímulos que recibe cualquier persona, sea que va a comprar, o sea que va a aprender, o sea que vive en un entorno con vos cuando le querés contar algo, los primeros estímulos generan eso, ¿no? Constituyen estas cerecitas que el cerebro toma, construye el modelo de la realidad, o sea, el cerebro empieza permeable y se cierra rápidamente, se blinda. Todo lo demás que entra después tiene extraordinariamente poca influencia en relación a esos primeros 2 o 3 elementos que entran antes de blindarte. Entonces, ¿qué digo primero? ¿Qué pongo en el estante de mi alumno? En la mente de mi alumno. ¿Qué pongo en el estante de la mente de mi consumidor? Es una enorme responsabilidad si querés diseñar, crear comunicación, venta, pedagogía, enseñar y demás. Por eso es tan complejo, ¿no? Entender cómo el cerebro construye la realidad. Lo que hace la incertidumbre, para completar las 2 preguntas que me hiciste, lo que hace la incertidumbre, es decir, la ambigüedad, es poner al cerebro mucho más ávido de información para modelizar la realidad, porque la ambigüedad es justamente la ausencia de modelos. No puedo predecir el mundo, no lo puedo anticipar. No tengo modelos como un efecto dominó que me dicen a mí como una ruta de computación. If tal cosa, then tal otra. No sé lo que va a pasar. Entonces mi cerebro se pone abierto a la relación de elementos y mucho más permeable esa relación. Y empieza a construir relaciones entre elementos que en la realidad no tienen relación. Esa relación de causa y efecto entre cosas que no están relacionadas en la realidad se podría llamar superstición. El cerebro ante la ambigüedad y la incertidumbre se pone más supersticioso. Y se termina llegando a lo que en la ciencia psicológica se llama pensamiento mágico. Cuando una sociedad vive altos niveles de incertidumbre, de ambigüedad, sea incertidumbre económica, social, ambiental, ¿sí? Como un desastre climático inclusive, la sociedad se pone más supersticiosa. Esto está demostrado incluso por antropólogos. Gracias, Fede. Y vos decías, Fran, no sé qué responderte porque no tengo la información completa. Y yo un poco, cuando hice la pregunta, era también, esperaba una respuesta similar. Sin embargo, la respuesta que nos diste basta y sobra, creo yo, para dejar este mensaje y es, si no podemos explicar la realidad porque no tenemos toda la información y porque todavía no se sabe absolutamente todo, entonces, ¿por qué creemos en esa realidad? ¿Y por qué defendemos esa realidad y esa verdad y el mundo tal cual es? Entonces, la invitación un poco es a que te cuestiones tu realidad. Sobre todo los vendedores, ¿no? Que dicen, no, está difícil, no hay un peso en la calle, nadie está gastando. O sea, están diciendo, esta es la realidad y porque esta es la realidad no la puedo cambiar, entonces tampoco puedo cambiar mi resultado. Así que para mí fue muy valiosa esa respuesta incompleta por no tener toda la información y gracias por haber mencionado lo de la superstición también. Fede, a mí me interesa mucho el bienestar del vendedor.
¿no? Creo que primero necesitamos, y sobre todo en este momento necesitamos trabajar ahí, como decía al principio, entender cómo pensamos, cómo sentimos, cómo funcionamos y demás. Y he leído que se ha corroborado, se ha demostrado en personas que son felices, ¿sí? Que tienen el núcleo caudado más grande que las personas que no son felices. ¿Ok? Y esta estructura... Pará. Explicarle a la gente qué es el núcleo caudado, porque no van a entender. Para eso justamente hacía la pregunta, para que vos nos expliques no solo eso, ¿sí? Sino que cómo lograr ser más felices. ¿Por qué? Porque lo que se ha comprobado es que esta estructura, que es muy importante para nuestra motivación, ¿sí? También lo es para ciertas funciones de agilidad mental como la memoria y la atención. Y por eso lo traigo, para hablar un poco de la felicidad y cómo trabajar y ser vendedores más felices, entendiendo que la atención y la memoria son recursos cognitivos de suma importancia para poder desempeñar nuestro trabajo con mucha eficiencia. Fran, el núcleo caudado y muchas Caudado, otras perdón. estructuras del cerebro son precisamente aquello que cuando yo doy clases, por ejemplo en universidades, cuando los temas permiten un mayor desarrollo, presento, ¿sí? Para que quede claro para quien quiere alguna aproximación de anatomía del cerebro y de determinadas cuestiones de cómo integra la funcionalidad, esa anatomía con otras funcionalidades de otros lugares del cerebro, pero en la práctica no podemos hacer nada, porque si yo te digo, hace fuercita para que te crezcan neuronas del núcleo caudado en justamente la forma en que te sirve que crezcan, pues, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es eso? Entonces yo trato de trabajar siempre con una visión más de cuál es mi conducta, cómo puedo intervenir conmigo mismo, en mi propia conducta, en mis interpretaciones, a efectos de que pase lo que pase en mi cerebro me sirva. Pues yo no voy a poder ir a un médico a decirle, che, ¿no me hace una resonancia magnética funcional para ver si tengo más irrigación en la amígdala o menos a la hora de exponerme a tal estímulo que me asuste de la venta y ver si progresé en mi entrenamiento de ventas? No lo vas a poder hacer. Y si pudieras hacerlo, te saldría muchísimo dinero. Muchísimo. Entonces, la atención y la memoria, y vamos a concentrarnos en estas funciones, ¿ok? Cognitivas, o sea, cómo el cerebro ejecuta procesos de atención y de memoria. Y yo te diría que son fundamentales para cualquier trabajo, ¿no? Las ventas, si bien son un trabajo humano, porque implican interacción, son un trabajo también cognitivo desde no lo emocional. Me opongo a lo emocional, me opongo entre comillas, recurriendo a la palabra cognitivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo puedo reconocer cuáles son los patrones, ¿sí? Deliberadamente, los patrones que me sirvieron en mis modus operandi anteriores de venta y los que no, si yo echo mano a una buena articulación de memoria, voy a poder cada vez con más lucidez saber por dónde ir y por dónde no ir a la hora de cerrar una venta. Si yo no presto atención, es poco probable que luego mi yo del futuro recuerde ese episodio de venta o de interacción. A ver, y quiero decir interacción porque la venta, señoras y señores ahí en el Instagram y señoras y señores en el Zoom o en el medio en que estén viendo, la venta es una actividad humana permanente. A ver, vos cuando vendés, no estás vendiendo solo un termo, mirá qué lindo termo, no. Todo lo que haces en tu vida es exponer lo que pensás, lo que sentís, tus deseos, y convencer a otra persona de que te acompañe con eso, o convencerla por lo menos de que te escuche. Por lo menos para tener una oreja a la hora de aliviar un problema. Y eso es vender, es decir, es proponer una interacción en la cual el otro le resulte seductor, desde el sentido amplio de la palabra, prestarte la atención. Entonces, desde cualquier punto de vista, cuando vos interactúas con otra persona, tenés que estar enfocado en el presente, tenés que estar prestando atención a lo que estás viviendo.
Yo tengo 1.000.000 de cosas para hacer. Sin embargo, ahora que estoy hablando con vos, estoy prestando atención acá a esto ahora. Eso me va a permitir que yo luego diga, pucha, hubo algunas formas de responder de las que me doy cuenta observando el patrón que se entendió más lo que quise decir y otras que no. A la hora de una próxima entrevista con Franco o con quien sea, voy a poder ir por el camino que veo que ha funcionado y viene funcionando y el camino que no. Pero solo voy a ser capaz de reconocer esos patrones si estoy en el momento presente. Y acá viene el problema del estrés de vuelta, como para atar con un moño el asunto. Cuanto más estresado estás, menos atención le prestás a la operación que estás haciendo ahora. Y ese es un error de quien quiere interactuar humanamente con otra persona. Estar estresado y pensar que la interacción no merece atención y que tal vez con una respuesta escueta, con un monosílabo o con un sí pero mirando para otro lado, alcanza. Y en realidad en esa ocasión el otro no se siente incluido, no se siente interpelado, no se siente reconocido y claramente no va a estar atendiendo a lo que vos querés que atienda para venderle o para cualquier otra cosa de seducción. En general, ¿no? Hablo en general de la seducción humana. ¿Qué sentirías vos si yo estuviera, por ejemplo, dando la charla así? No, porque tal cosa, sí, tal otra. Pues si es este flaco no lo entrevisto más. Y tal vez no sea de mala voluntad que yo estaría en esa postura. Tal vez estaría en esa postura porque no podría estar con la atención en el momento presente, ya que estaría ocupado, preocupado por otras cuestiones. Y en ese aspecto el estrés interfiere con procesos cognitivos y con procesos humanos de interacción. Y al interferir sobre un proceso, la cosa no va a funcionar. Sí, coincido completamente e incluso lo conecto con algo que habías mencionado recién cuando te hice la pregunta de la realidad, ¿no? Y algo que escuché que era, Fran, lo que tenemos que tener en cuenta es esas 1, 2 o 3 primeras cositas que no importa si somos profesores, vendemos o lo que sea, porque después el cerebro se cierra y es difícil que tome algo nuevo. Entonces, ¿por qué digo que lo conecto? Imaginemos entonces una entrevista de venta donde no tienes atención, o tu atención está, mejor dicho, enfocada en otra cosa y no en ese potencial cliente que recién te conoce. ¿Cómo te has presentado? ¿Sí? ¿Cuál es esa primera impresión que le has dejado a ese cliente y cómo te va a recordar después? ¿Como una persona atenta a la interacción o con una persona que, bueno, sí, viene y quiere una relación transaccional nada más y estaba distraído y estaba en otra? Entonces, todo, como vos decías recién, que le ponías el moño y volvías a traer el estrés, creo que podemos conectar todo lo que hemos conversado a lo largo de esta transmisión. Fede, ¿hay algo que no te haya preguntado, hay algo que se nos haya escapado y que vos creas que es de suma importancia para que el vendedor aprenda y tome conciencia y de esa manera pueda desempeñarse mejor y que los pueda traer ahora? Sí. Sé que ya que estamos hablando del estrés, te diría que un mal que veo en todos hoy, tal vez no esté diciendo nada nuevo en esta propia charla, pero tal vez decirlo de otra manera aporta. Un mal que veo en todas las personas hoy es el castigarse a uno mismo porque algo no le sale. Entonces, la presión que uno se ejerce a sí mismo es descomunal. Y esta presión puede ser terrible si lo que acabamos de decir es, wow, tenés que seleccionar muy bien 2 o 3 cosas que decís primero, gestualmente, con recursos tangibles o intangibles y demás, porque esas van a ser las cerezas que entren en la mente del consumidor o de tu interlocutor, modelicen la realidad, se empiecen a blindar
y queden menos permeables para la información siguiente. Entonces vos vas a estar transpirando y volviéndote loco y diciendo cuáles son esas 3 cosas, y ahí estás precisamente contribuyendo a una espiral, un efecto túnel, como se dice en psicología, de estrés, porque te vas a paralizar y vas a decir, no sé qué decir, no sé qué elegir de todo lo que puedo plantear. Y va a ser peor. Entonces, te diría que la pregunta que te estoy respondiendo, que no hiciste, que estaría bueno que me hicieras, y ya la hiciste, porque ahora te estoy diciendo que la hiciste, porque te la estoy respondiendo, buenísimo, es ¿cómo hago para poder vivir bien, sin estresarme e intentando las cosas sin volverme loco? Y la respuesta es actúa y probá. El error, la prueba y el error es parte de la vida de cualquier persona, y vuelvo a meter más moños y atar los temas. Evidentemente tengo una visión muy poética de la vida, ¿no? Viste, bueno, yo te decía que me considero un aprendiz, y te tenés que considerar un aprendiz. Probá, hacé lo que se hace justamente en las pruebas digitales, la prueba AB, ¿no? O sea, lanzás una landing con el tipo con barba y lanzás la landing con el tipo sin barba, como hizo Betabrand, una marca de ropa que vende por Amazon. En realidad lanzó 6 modelos distintos, uno sin barba hasta el 6º totalmente con barba como modelo de su ropa. Y verificó dónde hacían clic las personas. Eso es una postura de aprender, de ver qué quiere mi cliente, dónde se ve más seducido, convocado. Aprendé, elegí cómo empezar, y si no funciona, cambiá, probalo de otra manera. Pero no te estreses, no te vuelvas loco, no te autoflageles, no te paralices. Hay un término en el management, de hecho en una disciplina que se llama innovación en modelos de negocio, Business Models Innovation. Y hay un término que es MVP, Minimum Valuable Performance, performance mínima viable. Salí con lo que tengas, como decías vos, con un micrófono, con un trípode roto, atado con alambre, pero salí, hacé algo. Si no, no vas a avanzar nunca en nada. Y menos si te volvés loco, te paralizás y te estresás con que no sos suficiente para vender o para performar. Mucho de lo que has dicho está alineado con el mensaje que pueden encontrar las personas en mis diferentes redes sociales, así que agradecido porque los traigas así. No repito, nada de esto estaba preparado de antemano, incluso hemos prendido la cámara y hemos empezado a conversar, y antes de conectarnos hablamos acerca del micrófono, y yo le contaba, he comprado un micrófono, sé que lo puedo mejorar, pero primero he comenzado los podcasts con este auricular, y ese es el mensaje que quiero transmitir. Hacé con lo que tengas, adoptá esa capacidad o esa actitud de aprendiz, de reflexionar, y sé autocompasivo cuando falles. Y si no entendés un poco de estas actitudes que estoy hablando, retrocedé y andá a escuchar y ver el podcast anterior donde hablé sobre cómo tener o mejorar mi actitud en las ventas con prácticas de mindfulness, donde hablamos y profundizamos un poquito más en esto. Fede, para todos aquellos que quieran seguirte, estar en contacto con vos, seguir aprendiendo de tu mirada de las neurociencias y cómo vos comunicás las neurociencias, ¿dónde te pueden encontrar? Qué buena pregunta, esa era mejor todavía que la anterior. Bueno, los voy a invitar, te voy a tirar una primicia. Me encantó esto, primicia para vos. @Froscampelo es mi Twitter, mi Instagram y todo. Pero además van a poder ver que arranqué un nuevo proyecto que, además de dar las clases en las universidades como las doy siempre, a pedido del público, parece joda, pero no lo es, a pedido de exalumnos que me dicen, che, Fede, ¿no me podés complementar expeditivamente con algunas clases, algunos temas, sin que yo tenga que cursar un máster en donde sos profe o un posgrado de 1 año? Empecé un nuevo proyecto que se llama Brain Latte. Latte como café latte, ¿no?
muy, muy americano, esto como si fueras a un café de eso y te pedís un latte, Brain Latte. En ese proyecto vos podés comprarme directamente a mí cursos de un mes. Así que encontré esa forma de también estar para ustedes, para las personas, que no sea necesariamente un libro o todos los videos gratuitos que vos sabés que hago, que son como charlas y cápsulas y dibujos animados y demás, que está todo por YouTube y demás. Si vos querés realmente transitar alguna experiencia educativa conmigo, ahora lo podés hacer con este proyecto Brain Latte. Así que está ahí la página y todo, y lo voy a empezar a publicar por todos lados. Buenísimo, además me encanta el café, algo estuve viendo, pero sé que las personas que quizás están escuchando y viendo esto no sabían. Hay una última pregunta que es con la que vengo cerrando los últimos episodios y voy a continuar haciéndolo. Y tiene que ver con que, y lo hablamos al principio, vos decías, qué bueno, Frank, que tengas ese hábito de la lectura. Entonces quiero que nos recomiendes, y no vale ser un libro propio, ya hablamos de estos títulos. Quiero que nos recomiendes algún libro que podamos, ¿no? Donde podamos aprender, ya sea de neurociencias, desarrollo personal o cualquier cosa que vos digas, chicos, léanlo a esto, no se van a arrepentir y se van a acordar de mí. Buena idea. Mira, no sé por dónde empezar, porque te recomendaría 600 libros. A mí los libros, voy a hablar en pasado y en presente, a mí los libros me cambiaron la vida y a mí los libros me cambian la vida. Un libro es algo maravilloso para mí, es algo que me conecta con la autoría de alguien, más que con la propuesta escrita. Y como autor te digo que lo que yo trato de transmitir siempre es lo que hay detrás de lo que uno cuenta también, no solo lo que uno cuenta para que le sirva a alguien. Y en ese sentido, te digo que hay un libro de una persona que ya mencioné, un psicólogo de Harvard, cognitivo y evolucionista, que se llama Steven Pinker. Y el libro es muy grande, pero es fabuloso. Es del año 97, no tiene pérdida de vigencia. Se llama ¿Cómo funciona la mente? Me parece un libro 100 puntos. No sé cómo hacerme. Me voy a arrodillar, no voy a hacer alabanzas, no sé cómo hacer para con histrionismo demostrar que el libro es increíble. Y hoy en día lo podés encontrar digitalmente. Realmente no lo podés encontrar en papel. En Argentina en papel no está. No sé si en otros países de nuestro derredor, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil estará en portugués, no lo sé, pero de nuestro derredor no sé si está. En Argentina no está, pero buscalo digitalmente. No te lo pierdas. Tómate tu tiempo para leer ese libro. Muy agradecido con la recomendación, lo voy a buscar. Vos sabés que lo que vos me recomiendas y sugieres de lectura, al menos de los que son de tu autoría, lo he seguido, lo he aplicado y demás. Sabés que tengo acá marcadito, lo voy a leer textualmente y de ahí te voy a hacer la pregunta para que cerremos. Dice, la gente tiende a decir lo que supone que el entrevistador quiere oír. Cuando leí esa frase, pensando que nosotros nos íbamos a conectar, digo, la voy a traer, la voy a citar y le voy a preguntar, Fede, ¿dijiste lo que yo quería oír o qué pasó en esta charla, en esta entrevista? Mira, para que veas mi nivel de honestidad, empecé a responderte sobre que me encanta el samba y el paguayi y no te lo esperabas. Así que como habrás visto, hice lo que quise, no lo que quisiste vos. Lo bueno de esto es que sincronizamos y nos sirvió y conectamos. Y esto es lo que rescato. Y esto es lo humano, ¿no?, que deberíamos tener todos. De que cuando uno hace lo que quiere, pero considerando al otro, la cosa va a funcionar. No tengo que estar a tu servicio o a tu merced. Estamos conectados. Y te recomiendo una música de Paguayi que es genial, o por lo menos un cantante. Se llama Zeca con Z, Zeca Pagodinho. Búscalo. Lo buscaré y si no recuerdo cómo escribirlo, te puedo preguntar por Instagram y me dices ahí, ok. Fede, muchas gracias.
Un placer. Gracias a vos, Fran. Un abrazo grande y fue un gusto hablar con vos. Igualmente. Amigos y seguidores de Gimnasio para Vendedores, eso fue todo por el episodio número 17. Y ya sabes, si crees que este contenido puede ser de valor para algún amigo, familiar o colega vendedor, no dejes de compartir el link en tus diferentes redes sociales, no dejes de poner el me gusta o dejarnos un comentario. Sabes que de esa manera podemos llegar a más y más vendedores. Nos vemos en el próximo episodio de Hazlo Ya.